Perfecto. Bien, comencemos entonces. La sala la dejé sin sala de espera, ya así que de tal forma las personas, los compañeros que ingresen van a poder entrar nomás sin mayor dificultad. Ya, bien. Observen. Pregunta 1. Vamos a ver, vamos a ir viendo por temas, las agrupamos por temas. Primero, sonido. En cierto líquido, el sonido se propaga con una rapidez 3 veces mayor que como lo hace en el aire. Si se produce un sonido con una frecuencia de 500 Hz en el interior del líquido, ¿cuál es el valor de la frecuencia de este sonido si se refracta hacia el aire? ¿Eh? Ya, algunos vieron ya la respuesta, pero ¿cuál es la respuesta aquí? ¿O por qué es? Ya. La correcta es la A, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué más o menos podría ser la A? Miren, ojo con esto. Porque se supone que al principio nos dicen que en el líquido se propaga con una rapidez 3 veces mayor. ¿Ya? Entonces ¿Ya? en el aire... Ah, perdón, es la B. Disculpa. ¿La B? ¿Ya? Ahí sí, sí. ¿Por qué la B? Por lo que estaba diciendo recién, cómo se desplaza o sea, se Con propaga con una menor... rapidez 3 veces mayor Claro, y en el acá... líquido. ¿Ya? Claro. Si se propaga en 500 Hz en el interior del líquido, sería dividido en 3 en el aire. Ya. Ojo y cuidado con eso. Ya. Mira, la respuesta no es esa. ¿Por qué? Yo la otra vez les decía, una de las primeras cosas que vimos es que había que tener mucho cuidado con las definiciones y con las relaciones matemáticas. Uno tiende a pensar que la definición de algo es su fórmula. La fórmula es la manera en cómo la calculamos. Porque es verdad lo que ustedes me van a decir, lo que a lo mejor ustedes están pensando en esto. Frecuencia es igual a la velocidad dividido por la longitud de onda, ¿no es cierto? Yo imagino que ese es el razonamiento. Entonces uno dice, bueno, si se triplica la velocidad, se triplica la frecuencia. Si disminuye la velocidad a la mitad, la frecuencia disminuye a la mitad. Ya, pero en realidad no es eso lo que ocurre. ¿Ya? Recuerden, miren, la frecuencia depende exclusivamente de la fuente que produce el sonido o la fuente que produce la señal, la onda, lo que sea. ¿Ya? La frecuencia es la cantidad de vibraciones que yo produzco. Por ejemplo, si yo hago vibrar una cuerda de guitarra, yo la hago vibrar con determinada frecuencia y esa frecuencia se transmite al aire y, ¿no es cierto?, es el sonido. Pero no depende del aire. ¿Ya? La frecuencia depende exclusivamente de la fuente que lo produce. ¿Ya? Entonces, por otra parte, ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué pasa si disminuye la velocidad? Bueno, si disminuye la velocidad, disminuye la longitud de onda. ¿Ya? Pero no varía la frecuencia. ¿Ya? Entonces, ojo, entre estas tres variables, por ejemplo, cuando decimos frecuencia por lambda es igual a la velocidad, tres variables que yo relaciono, la velocidad solo depende, o sea, depende exclusivamente del medio de propagación. La frecuencia, que también le podemos llamar tono, ¿ya? O altura,
La frecuencia depende exclusivamente de la fuente que produce la señal. Lambda, la longitud de onda, eso es lo que puede variar. ¿Ya? Entonces, si yo estoy emitiendo un sonido con determinada frecuencia y determinada longitud de onda, si el sonido se refracta hacia un medio donde su velocidad es mayor, entonces aumenta lambda, pero la frecuencia queda igual. O al revés, si pasamos a un medio, y al revés, si pasamos a un medio donde, eh, donde la rapidez de propagación es menor, entonces disminuye lambda, pero la frecuencia permanece constante. ¿Ya? Recuerden, la frecuencia no cambia en la refracción, ni cambia en la reflexión, ni en ningún fenómeno ondulatorio en general, salvo uno, que vamos a revisar enseguida también. ¿Ya? Entonces, y al mismo tiempo, y aprovechamos de repasar esto, así como la frecuencia solo depende del medio de, perdón, así como la frecuencia solo depende de la fuente que lo produce, que produce el sonido, la velocidad de propagación o rapidez de propagación depende exclusivamente del medio, de la elasticidad del medio. Por ejemplo, cuando emitimos sonidos en el aire, todos los sonidos en el aire viajan con la misma rapidez. Pueden ser fuertes o débiles. Pueden ser agudos o pueden ser graves. Todos viajan con la misma rapidez, porque la rapidez depende exclusivamente del medio de propagación. ¿Ya? ¿Ok? Así que aquí mucho cuidado con esta pregunta. La respuesta era la E. Pero muy bien que vayamos participando y no importa que nos equivoquemos. Si la idea es que nos equivoquemos aquí, no después. Ya. Observen esta pregunta. Claudio se para frente bueno, se para a 50 metros de una pared de roca y grita, ¡hola! Al cabo de unos segundos vuelve a escuchar, ¡hola! Debido a la reflexión de su voz en la pared de roca. O sea, el eco, en el fondo. ¿De qué depende la rapidez con que se propaga el sonido reflejado en esta situación? ¿De qué dependerá la velocidad con que se propaga el sonido reflejado? Lo acabamos de decir, pues. ¿Ya? Sin miedo. Mire, el sonido reflejado sigue siendo sonido. Puede cambiar a lo mejor un poquito su timbre, ¿ya? Puede cambiar un poquitito su intensidad. Lo escuchamos más apagado, ya más débil, ¿ya? El tono no cambia. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el tono depende solo de la frecuencia, perdón, de la fuente de propagación, perdón, de la fuente que lo produce. Y lo mismo, el sonido reflejado es sonido, no es otra cosa. Entonces, ¿con qué rapidez viaja? No, con la misma rapidez que viaja cualquier otro sonido. ¿Ya? Y los sonidos en el aire, por ejemplo, ¿de qué depende la rapidez del sonido en el aire? Del aire, pues, de las características del aire, de nada más. ¿Por qué ponemos las características del aire? Porque el aire puede tener mayor o menor humedad, puede tener mayor o menor temperatura, mayor o menor presión, y esas cosas influyen en la elasticidad, ¿ya? ¿Qué eso significa? Bueno, la elasticidad, recuerden que es la capacidad que tienen los medios para volver a su forma original después que son deformados. Entonces, cuando el sonido se propaga, deforma un poco el aire, y si el aire rápidamente se restaura, entonces el sonido puede viajar mucho más rápido. Por eso que en general, bueno, ya lo dijimos, siempre la rapidez de un sonido depende exclusivamente del medio de propagación, o de las características del medio de propagación, o de las propiedades del medio de propagación. ¿Ya?
Entonces, un sonido, tal como dice, de la energía, mire, aunque el sonido sea muy potente, que tenga gran intensidad, da lo mismo. No va a viajar ni más rápido ni más lento. Tampoco del tono, es decir, la frecuencia, si el sonido es agudo o es grave, da lo mismo, viajan con la misma rapidez. De la distancia entre la pared y Claudio, más de alguien marca eso, ¿ah? Pero ojo, eso es lo que me está, eso va a influir en el tiempo que yo voy a tardar en escuchar el eco, porque es mayor, si es mayor distancia, entonces el sonido tiene que recorrer mayor, tiene que se va a demorar más. Eso, pero no influye en la rapidez. La rapidez sigue siendo la misma. Así que mucho cuidado con preguntas como esa, ¿ya? Observen esta. Fernando se encuentra en reposo al costado de la carretera y un carro de bomberos se acerca a él a 25 metros por segundo. A 25 metros por segundo con su sirena sonando a 6.000 Hz. Un sonido agudo, como el que tienen todas las sirenas. Considerando que en el aire el sonido se propaga con una rapidez de 340 metros por segundo, ¿qué es correcto afirmar respecto del sonido de la sirena percibido por Fernando? A ver, ¿qué fenómeno será este? Efecto Doppler. Perfecto, efecto doble. Miren, si es casi automático, cada vez que vemos una sirena que se está moviendo, un carro, ya, efecto doble. ¿Ya? En el fondo, cuando una fuente sonora está en movimiento relativo respecto del observador, decimos que esto se trata de efecto Doppler. ¿Ya? Miren, aquí hay algo importante. ¿Eh? Por eso es que se ennegreció y se subrayó la palabra percibido. Cuidado, ¿eh? Esto lo hacemos aquí, en estas preguntas que estamos revisando nosotros, porque nos estamos preparando para la PDT. Sin embargo, en la PDT, lo más probable es que esta palabra percibido no esté ni ennegrecida ni esté subrayada. ¿Ya? Así que cuidado. ¿Por qué lo ponemos así? Porque miren, más de alguien va a marcar la C. Tiene la misma frecuencia que el carro. ¿Por qué? Bueno, porque acabamos de decir, el profe repitió varias veces que la frecuencia depende solo de la fuente que produce el sonido. ¿Ya? Y eso es correcto. ¿Ya? La frecuencia del sonido de la sirena son 6.000 Hz. Bueno, esa es la frecuencia de ese sonido, del sonido que produce la sirena. Pero aquí estamos hablando de la percepción. ¿Ya? ¿Qué es lo que percibe Fernando? ¿Ya? Y por eso que yo les dije al principio, la frecuencia no cambia en ningún fenómeno, salvo en uno, ¿en cuál? En el efecto Doppler. Porque cuando una fuente sonora se mueve respecto de nosotros, nosotros percibimos diferente la frecuencia. ¿Ya? Si la fuente y el observador se están alejando, entonces el observador percibe el sonido más grave. ¿Ya? Y si la fuente y el observador se están acercando entre sí, el observador va a percibir el sonido más agudo, como en este caso, más agudo, o sea, con mayor frecuencia o con mayor tono. Por eso que la respuesta es la letra A. Ahora, también alguien podría marcar la B, porque dice, tiene una mayor rapidez
tiene mayor rapidez de 340 metros por segundo, que es la rapidez del sonido en el aire. Ya, eso, ¿por qué podríamos pensar eso? Es porque, ¿se acuerdan que hemos hecho algunos ejercicios de la relatividad de Galileo, ya, del movimiento relativo? ¿Ya? Y decimos ya si el tren se va moviendo a 20 metros por segundo y la persona que va arriba del tren camina a 10 metros por segundo en la misma dirección y sentido que el tren, entonces si yo estoy en el suelo, los voy a ver que se mueve a 30. Y así, ¿eso es válido? Sí, pero solo es válido para los cuerpos, no es válido para el sonido, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso, ¿ya? Eh, era la A. ¿Que tiene mayor longitud de onda? No, en realidad tiene menor longitud de onda. ¿Que tiene mayor rapidez y sonoridad que el carro? No, para nada. ¿Por qué? Porque más encima está más lejos, así que no va a tener mayor sonoridad. Se está acercando, ¿no? ¿Y que tiene mayor rapidez? No, pues ya dijimos que la rapidez no influye. Si hay algo que no va quedando claro, por favor, me lo van indicando. Ya, miren esta pregunta. Corriente eléctrica. Tenemos un circuito formado por dos resistencias, Rx y Ri, que están conectadas en paralelo a una batería de 9 volts. ¿Ya? Entonces, a través de este circuito dicen que circula una corriente eléctrica total de 4,5 amperes. Y la resistencia Rx tiene un valor de 6 ohm. ¿Cuál es el valor de Ri medido en ohm? Ya, traten, ya, este puede que nos cueste un poquitito más. Si tienen un lápiz a mano, traten de, no resuélvanlo, aunque lo resuelvan mal, no importa. ¿Qué característica tienen los circuitos? ¿Alguien se acuerda de alguna característica que tienen los circuitos en paralelo? Como para orientarnos y buscar una manera de resolver esto. Profe, sinceramente yo no me acuerdo cómo se resuelve esto. ¿Ya? No, no me estoy burlando, ¿ah? Pero es muy posible que lo hayamos olvidado. Ya. Veamos. Disculpe, profe. No, ¿por qué? Pues si para eso estamos, ¿ya? Mire, los circuitos en paralelo se llaman así porque presentan dos caminos para la circulación de corriente. Y estos dos caminos son independientes entre sí. Esta corriente que ingresa al circuito, 4,5 amperes, se va a dividir cuando llega a este punto. Una parte va a circular por aquí por Rx, va a volver a la fuente, y la otra parte va a circular por Ri y va a volver a la fuente, ¿ya? Es decir, la corriente que pasa por X más la corriente que pasa por Y tiene que ser igual a 4,5 amperes. Uno podría decir, entonces 2,25 y 2,25.
Depende, ¿ya? Si fueran iguales las resistencias, yo podría asumir eso, ¿ya? Pero no lo puedo asumir, ¿ya? Así que por lo tanto no puedo decir que eso va a ocurrir. Siempre por la resistencia de menor valor circula mayor intensidad de corriente. A ver, otra característica que tienen los circuitos en paralelo, ¿ya?, es que las resistencias como estas, que están conectadas, ¿ya?, a este voltaje, estas, si yo mido el voltaje en Rx, es igual a 9 volts. Y si mido el voltaje en Ri, es igual a 9 volts. Todas las resistencias que están en paralelo, ¿ya?, están al mismo voltaje. ¿Por qué? Porque todos estos puntos están al mismo potencial y todos los que están aquí abajo están al mismo potencial entre ellos, ¿ya? Si esta diferencia de potencial es 9 volts, o el voltaje es 9 volts, significa que aquí hay 9 volts y aquí hay 0 volts. Estamos aprovechando de repasar, ¿ya? Entonces, cuando las cargas pasan por aquí, parten con sus 9 volts y bajan aquí hasta y quedan con 0 volts. Y se siguen moviendo, ¿ah? La intensidad de corriente es la misma. Y después acá también, las que están a 0 volt, a 9 volts, pasan a través de RI, dejan su energía y quedan acá con 0 volts y se mueven sin problema. Recuerden que en general, cuando las cargas se mueven por puntos donde no hay resistencia, su potencial es el mismo, no cambia, no varía. El potencial varía cuando pasan a través de una resistencia, ¿ya? Entonces, veamos. Bueno, aquí les adelanto, la respuesta es 3. Pero no basta con saber eso, sino que lo que queremos es ver cómo se resuelve. Ya. Mira. La misma situación, ¿ya? Veamos. Lo que dijimos, como las resistencias están conectadas en paralelo a la batería, Rx, Ri, se cumple que el voltaje en ambas es igual a 9 volts. O sea, Bx es igual a Bi y eso es igual a 9 volts. Ya. Si calculamos la corriente en Rx, la corriente que pasa por aquí, ¿ya?, ¿cómo lo hago? Digo, la corriente Ix se puede calcular como Bx partido por Rx. ¿Cuánto vale el voltaje Bx? 9 volts. ¿Por qué? Porque está en paralelo. Pongo 9 volts. ¿Cuánto vale Rx? 6 ohms. ¿Por qué? Porque me lo dijeron acá. Rx tiene un valor de 6 ohms. Hago la división y eso es 1,5 amperes. O sea, por aquí circula 1,5 amperes. Si por aquí circula 1,5 amperes, ¿cuánto circula por acá? 3 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué 3 amperes? Recuerden que la corriente que ingresa al circuito se divide por las resistencias. Yo les decía además, si las resistencias fueran iguales, la corriente sería la misma, pero aquí queda claro que no. Porque aquí, con este valor de Rx, calculé la corriente, me dio 1,5. Si entran 4,5 por aquí, significa que por aquí pasan 3. Mira, yo con eso podría resolver el problema de inmediato. ¿Por qué? Porque podría decir, como pasa más corriente, la resistencia es menor. Sí, pues, si ya lo dijimos. O sea, eso dijimos, ¿ya? Y justo pasa el doble. Si acá pasa 1,5, acá pasa 3. ¿Qué puedo decir rápidamente? Esta resistencia es la mitad de esta. ¿Cuánto era esto? 6 ohms. Por tanto, esta tiene que ser 3.
Ya me van a decir algunos, pero profe, yo no soy bueno para hacer ese cálculo en la cabeza y prefiero hacerlo en el papel. Bien, hagámoslo en el papel entonces y así nos aseguramos todo. ¿Ya? RI, ¿cómo lo calculo? Como el voltaje en I, ¿ya? Que es 9 volt, porque están en paralelo con RX y es con la batería, dividido por la corriente que pasa por I. 9 volt partido en 3 amperes, eso es 3 ohms. Y ahí está la respuesta. ¿Ya? Por eso es que era eso, 3. ¿Estamos de acuerdo? Yo Sí, sé que profe. sí, vale. Pero escúchenme, ¿ah? Si hay algo que, o sea, después igual van a surgir dudas, porque ustedes, lo más probable, cuando uno lo resuelve con, no sé, con el profe o con un amigo, con un compañero, da rápidamente con la respuesta, pero después se nos puede olvidar, ¿ya? Así que por favor traten de ir registrando, bueno, esto queda grabado, ¿ya? Pero traten de ir registrando en su cuaderno, en sus apuntes, los procedimientos, porque después nos vamos a encontrar con cosas parecidas, se nos puede olvidar, ¿ya? Entonces, la próxima sesión vamos a reiterar cosas como esta, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque necesitamos apropiarnos de cierta mecánica, digamos, como para resolver esto. Si finalmente tienen todos tienen más o menos la misma forma de resolver. Ahora, también esta pregunta que acabamos de resolver no es fácil, ¿ya? Si tuviéramos que clasificarla, como hacía antes el DEMRE, que clasificaba las preguntas en fáciles, complejas, no me acuerdo. Esta es una pregunta que, si bien es cierto, es para el módulo común, es difícil. ¿Ya? Ya. Observen esta. Dos resistencias X e Y de 3 y 12 ohm se conectan en serie a una batería. En serie, no en paralelo. ¿En qué razón están las respectivas diferencias de potencial de dichas resistencias? La diferencia de potencial es el voltaje, ¿ya? Traten de darle una vuelta. Profe, Dígame. no sé si estoy cayendo en el distractor, pero yo creo que uno es a 4. Mire. Sí, es. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, Buena. ¿Por qué dice usted que uno es a 4? Más o menos. la verdad, profe, no sé nada de batería, no sé nada de electricidad, solo saqué la razón 3 a 12. Ya, ok. Pero Esa es la verdad. podría haber sido al revés. ¿Ah? Debería haber sido al revés, po. No, no, sí está bien, ese 1 a 4, pero ya, pero ojo, veamos por qué. ¿Ya? Bueno, ahí está. No, ese era 1 a 3. Mira. Primero, que no debemos olvidar. En un circuito en serie, la intensidad de corriente I en ambas resistencias es la misma. Es la misma. Ya recuerden que el circuito en serie se llama así porque presenta un solo camino para la corriente. Y como presenta un solo camino para la corriente tiene que ser siempre la misma. La corriente no es que, yo la otra vez les decía, hay modelos que presentan algunos libros que
no solo son incorrectos, sino que además nos fijan ideas en la cabeza. Hay un ejemplo que muestra un circuito como una pista atlética, entonces se ve un corredor muy rápido y muestran la resistencia como puras vallas. Entonces ahí el corredor se mueve más lento porque tiene que ir saltando las vallas. O en otros ponen un camino plano y la resistencia ponen un camino rocoso donde cuesta moverse. ¿Ya? No es tan así porque eso significaría que las cargas eléctricas en algunos tramos se mueven más rápido y en otros más lento. En otros más rápido, en otros más... Eso no es así. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nos ponen el modelo de que esto es igual como una carretera y cuando llegan al peaje todos los autos se detienen y salen del peaje y se mueven, no es un buen ejemplo. O sea, no es una buena analogía. Las cargas se van moviendo todas con la misma intensidad. ¿Ya? Recuerden que lo que cambia, en el fondo, es el potencial eléctrico. Las cargas van disminuyendo su potencial eléctrico a medida que pasan por la resistencia. Pero la corriente, es decir, la cantidad de carga que circula en un segundo, es la misma en todos los puntos del circuito cuando es un circuito en serie. ¿Ya? Entonces, si es así, Ix es igual a I sub I, y eso es igual a I. Ahora, los voltajes o diferencias de potencial, ahí cambia la cosa. Porque así como en el circuito en paralelo, ¿se acuerdan que dijimos? En el circuito en paralelo, la corriente total se distribuye en las resistencias que están conectadas en paralelo. Acá no. Acá lo que ocurre es que el voltaje total que entrega la batería o la fuente se divide en las resistencias que están conectadas en serie. ¿Ya? Voltaje o diferencia de potencia. Entonces, ¿dónde hay mayor voltaje en estos circuitos en serie? En la resistencia que tiene mayor valor. ¿Ya? La resistencia que tiene mayor valor, ahí las cargas requieren mayor voltaje, mayor potencial para pasar a través de ella. ¿Ya? De todas formas, necesitamos calcular los voltajes o diferencia de potencial en las dos resistencias. Recuerden, una es de 3 y otra es de 12. X de 3 y de 12. El voltaje en X es IX por RX y eso es I por 3 ohm. Pongo I porque no sé cuál es el valor. Y BI es I sub I por RI, o sea, I por 12 ohm. Ese es el voltaje, son expresiones algebraicas. Hacemos la razón entre ambos voltajes, Bx partido en BI, o Bx es a BI como, debería lo puesto con la otra nomenclatura. Hago esta razón, simplifico las intensidades, simplifico los signos, perdón, las unidades, y me queda 3 es a 12 y eso es 1 a 4. O lo puedo poner de esta manera. Así que sí, efectivamente, esa era la forma de resolverlo, como lo hizo nuestra compañera, que a lo mejor lo hizo intuitivamente, ¿ya? Pero esa era. Ya. Veamos. El último de corriente eléctrica. Ahí pasamos a otro tema. Observen, este es un circuito en serie. Ya dijimos harto en la pregunta anterior, así que podríamos resolverlo. Las resistencias aquí son ampolletas. Las ampolletas son exactamente iguales, ¿eh? Por lo tanto tienen la misma resistencia. ¿Qué es correcto afirmar respecto de ellas?
Bien. Profe, es la A. Ah, ojo, ojo con eso. Este no es un circuito en paralelo, es un circuito en serie. ¿Ya? Por lo tanto, como es un circuito en serie, es lo que decíamos, ¿ya? Mira, la corriente que entra aquí, cuando pasa a través de la ampolleta, no circula más lento, ¿ya? Sino que dejan energía eléctrica en la ampolleta. Pues siguen moviéndose, y cuando pasan por aquí, dejan energía eléctrica, acá dejan energía eléctrica, ¿ya? Pero la intensidad de corriente es la misma en todos los puntos, ¿ya? Eso no cambia. Por eso decía, ojo con esos modelos que nos muestran, nos hacen ver la corriente en un circuito como un atleta que va en una pista, ¿cierto? Y corre rápido, y la resistencia es donde hay vallas. Entonces ahí tiene que moverse más lento porque tiene que ir saltando vallas, ¿ya? Y ahí la cosa es más lenta. Ese ejemplo, esa analogía, yo decía, no es buena, porque las cargas, la intensidad de corriente es la misma en todos los puntos. Esa es la respuesta, ¿ya? O sea, no, la C es falsa, porque no es que aquí se mueven más lento, es como aquí parten rápido y aquí llegan lento. Tienen menos energía, pero no es energía cinética. No estamos hablando de energía cinética, estamos hablando de energía eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, la A dice la intensidad total que ingresa al circuito es la suma de las intensidades en cada ampolleta. No, pues eso es para los circuitos en paralelo, ¿ya? La última que dice el potencial eléctrico es el mismo en los tres puntos, no, por eso decía, las cargas, el potencial eléctrico no es la cantidad de energía que hay por unidad de carga, es decir, la cantidad de joule que tiene cada coulomb de carga. Entonces, cuando pasan, al pasar por una ampolleta, algo de esa energía tienen que dejar. Entonces, por eso es que van disminuyendo el potencial. Sí es cierto que el voltaje, la diferencia en cada ampolleta, ese es igual para todas. Bien. Ya, aquí cambiamos abruptamente y nos vamos a otro tema, que es mecánica. Podemos ver movimiento y fuerza. Esto puede que sea más cercano, porque casi todos vemos movimiento en el colegio. Un automóvil que viaja sobre una trayectoria rectilínea con rapidez constante de 4 metros por segundo. Ojo, tiene rapidez constante, pero hasta ahí nomás, porque ahí comienza a acelerar de manera uniforme hasta alcanzar los 20 metros por segundo en 10 segundos. ¿Cuál es la distancia que recorre este automóvil en ese lapso? Aunque no es la idea, pero más de alguien puede haber sacado esto por intuición, ¿ya?
Mm, mm. Ya, a ver, veamos. Si un estudiante hace una lectura así rápida del problema, ¿ya? Puede decir, a ver, 4 metros por segundo por 10. Y hubiese calculado 40 y dice, pero no está. ¿Ya? Después va y dice, 20, a ver, 10 por 20, 200. Marco 200. ¿Podría ser o no? Este problema parece que está sin resolver. Vamos a ver al tiro. También si se va acelerando de manera uniforme, se puede sumar 4, 5, 6, 7, hasta 20. Ir calculando por tramos. ¿Sí? Claro, por segundo. Sí, también, es cierto. Da 204, eso sí. Ya. Es que aquí hay un problema. Sí, aquí, mire. Acabo de verlo. Son 20 segundos. ¿Dejaron de ver mi pantalla? No, profe, aún se ve. ¿Y ahora la siguen viendo? Sí, se sigue viendo. Perfecto, ya. Entonces, sí, había un problema. No eran 10 segundos, son 20 segundos. Son 20 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Lo primero, si el movimiento tiene aceleración uniforme o aceleración constante, ¿ya? O decimos que un movimiento uniformemente acelerado o un MUA, vamos a llamarle, es posible entonces emplear esta relación. Ojo, esto no es mágico, esto no me sirve siempre, ¿ya? Me sirve cuando la velocidad es constante, o sea, la velocidad constante es lo mismo que la velocidad media, ¿ya? Y también lo puedo usar cuando la velocidad, perdón, cuando la aceleración es constante. Cuando la aceleración es constante o uniforme, como aquí, entonces yo puedo calcular, mire, digo, voy a calcular el desplazamiento como velocidad media por tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, los 20, de nuevo, los 20 segundos durante los cuales estuvo acelerando el cuerpo, ¿ya? Ya. Ok, entonces, ¿cómo calculo este desplazamiento? ¿Ya? Primero calculamos la velocidad media. Ojo, en este caso es velocidad inicial, 4 metros por segundo, más 20 metros por segundo, todo esto dividido por 2. Y eso me da 12 metros por segundo. Esa es la velocidad media entre los 4 metros por segundo y los 20 metros por segundo. Es decir, durante esos 20 segundos. Por lo tanto, el desplazamiento lo puedo calcular de esta manera. 12 metros por segundo por 20 metros por segundo. Y eso me da 240 metros. ¿Ya? Ahora, mire, les decía, aquí es muy probable, o sea, porque uno podría, no tenía, había puesto 10, entonces me equivoqué, ¿ya? Pero es muy probable que alguien marca, si el que marca la A, ¿qué hace? Decía, lee ligeramente y dice, 4 y 20, 4 por 10, 20 por 4, 80.
¿sí? El que marca, ¿no es cierto?, 400, es probable que haya hecho esto, 20 por 20, 400. ¿Ya? Y así uno empieza a probar. ¿Ya? Sin embargo, ya 240 metros por segundo, que esa es la respuesta, corresponde a la respuesta correcta. Y eso es si es que el estudiante o ustedes, ¿no es cierto?, calcularon correctamente, usaron correctamente esta relación. No todos la usan, ¿eh? ¿Ya? Y es mucho más, muchas personas lo que hacen aquí es esto. Mira. Yo podría haber hecho lo siguiente, haber calculado la aceleración primero, digo 20 menos 4, eso es 16, dividido en 20, y eso me da 8 metros por segundo al cuadrado. No. 0,8 metros por segundo al cuadrado. Sí, 16 partido en 20. ¿Ya? Y calculo la aceleración, entonces pues digo desplazamiento igual velocidad inicial por tiempo más AT cuadrado medio. ¿No? Un estudiante que esté pensando en la prueba, en la parte electiva de física, es probable que esté más acostumbrado a la matemática y hubiese empleado esa relación. Pero con esta llegamos al mismo resultado y más rápido, ¿ya? Y con menos cálculos, si esa es la idea. Yo la otra vez les decía, miren, si la cosa, ustedes ven que ya se están demorando 2 minutos, 3 minutos, déjenlo porque no, están por el camino equivocado, ¿ya? Ya, vamos. Esta pregunta corresponde a fuerza y movimiento, como la fuerza neta afecta el movimiento. En el gráfico se muestra cómo varía la rapidez de un cuerpo de 4 kilogramos que se encuentra inicialmente en reposo al actuar sobre él una fuerza neta. Ya. ¿Cuál es el módulo de la fuerza neta si el cuerpo se mueve rectilíneamente? Ya. Ya. A ver, ¿cómo podríamos resolver esto? Lo que tengo que calcular es la fuerza neta, es decir, la fuerza total que actúa sobre el cuerpo, que es la que produce el movimiento. ¿Cómo se relaciona la fuerza neta con las variables que están ahí? Vale, ¿qué aplicación quieres usar? A ver, veamos. Esa es la respuesta. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Oh, salió todo junto. Ya. Bueno, en este caso, el gráfico muestra cómo varía la rapidez, ¿ya?, al actuar sobre una fuerza. Con este gráfico, con la información que proporciona el gráfico, yo puedo calcular la aceleración como la variación de velocidad, ¿no es cierto?, dividido por el tiempo. Aquí en este eje está la velocidad. La velocidad varía de 0 a 18. Velocidad final menos velocidad inicial, 18 metros por segundo menos 0.
dividido por el tiempo, 0 a 6, son 6 segundos. 18 menos 0 es 18, dividido en 6, eso es 3 metros por segundo al cuadrado. Con esos datos que obtengo del gráfico, puedo calcular la fuerza neta como m por a. 4 kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. Sí, está mal. Esto debería haber quedado como eso, pero eso da 12 newton. Y esa era la respuesta. Ahí está. ¿Ya? Ya, esta pregunta, si bien es cierto, mezcla dos cosas, no es tan difícil de resolver y es muy fácil encontrársela. ¿Ya? Así que ojo con ello. Ya. Veamos esta otra. Al empujar horizontalmente un cuerpo de 100 kilogramos mediante una fuerza paralela al piso de 800 newton, se observa que éste se mueve con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. De acuerdo a esta situación, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo? Mira, el cuerpo, sobre el cuerpo estamos aplicando una fuerza de 800 newton. Para allá. Podría haber sido para el otro lado también. La fuerza de roce, en este caso es cinético, porque el cuerpo se está moviendo, es opuesta al deslizamiento, por lo tanto, para el otro lado. Me piden encontrar solo con estos datos el valor de la fuerza de roce. ¿Cómo podemos hacerlo? Ya, a ver. Son 500 newton. Veamos. Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que recordar que la fuerza neta no es la fuerza aplicada. Ya, eso es lo primero. Por lo tanto, los 800 newton no son la fuerza neta. ¿Ya? La fuerza neta es la fuerza que resulta, ¿no es cierto?, aparte de la suma geométrica de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ya, pero no tengo la fuerza de roce cinético. Sin embargo, puedo calcularla también, que la fuerza neta, además de ser la suma geométrica, la puedo calcular como m por a. Ojo, esto no es la definición de fuerza. Una fuerza es una interacción. M por A es la forma como podemos calcular la fuerza neta. Entonces, 100 kilogramos por 3 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración con que se está moviendo el cuerpo, 300 newton. Esa es la fuerza neta. Ahora, de acuerdo a este diagrama que tenemos, obviamente que la fuerza neta tiene que ser hacia la derecha. ¿Ya? Porque la fuerza de roce cinético no puede ser mayor que la fuerza aplicada, no se movería para el otro lado. Entonces, en ese caso, yo sé que la fuerza neta es fuerza aplicada menos fuerza de roce. De aquí puedo despejar, ¿no es cierto?, esto para acá, positivo, y esto para acá, negativo. Entonces me queda que la fuerza de roce cinético es la
fuerza aplicada, menos la fuerza neta. 800 newton, que es la fuerza aplicada, menos 300 newton, es la fuerza de roce y es de 500 newton. Esta pregunta también es una pregunta que no podría, sino que nos resulta un poco más compleja que las otras, un poco más difícil, tiene un poco más de matemática, ¿verdad? Pero aún así es totalmente posible de resolver y no necesitamos matemática más allá de la que conocemos. Ya. Ojo con esta pregunta. No tiene ningún cálculo. Veamos y encontremos la respuesta. Mm. ¿En cuál de estos casos la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es nula? A ver, que la fuerza neta sea nula, ¿significa que no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo? No necesariamente, ¿ya? La fuerza neta es nula cuando, sí, por una parte no actúa fuerza sobre el cuerpo, pero es lo más difícil eso, sino que cuando la suma geométrica de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. Es decir, cuando todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se anulan entre sí. Por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo que está en reposo sobre una mesa y permanece en reposo porque la fuerza peso, ¿no es cierto?, es anulada por la fuerza normal, la fuerza que ejerce la mesa. Veamos en este caso. Una flecha que se lanza al aire en forma horizontal. Aplicamos una fuerza para impulsarla, pero después que dejamos de impulsarla, la flecha se mueve en el aire y hay alguna otra fuerza actuando, ¿no? Cuando la flecha va en el aire, está actuando el peso. Por algo la flecha cae en algún minuto. ¿Ya? También podríamos hablar del roce con el aire, pero independiente de eso, no hay ninguna flecha en el aire que se sostenga permanentemente. En algún minuto comienza a caer, ¿ya? Y eso es porque hay una fuerza distinta de cero que la acelera hacia abajo. ¿Qué pasa con la letra B? Un paracaidista que desciende con velocidad constante. A ver, el paracaidista es caída libre, ¿o no? ¿Un paracaidista cae en caída libre o no? No, pues. La caída libre puede estar en caída libre cuando recién se lanza, pero si ya viene cayendo y viene con velocidad constante, significa que la fuerza que ejerce el paracaídas sobre él, ¿ya?, equilibró al peso.
y por eso de ahí en adelante el cuerpo desciende con velocidad constante. Si eso ocurre, ¿ya? Entonces podemos decir que la fuerza neta sobre el paracaidista es cero, es nula. ¿Por qué? Porque se mueve con velocidad constante. De hecho, recuerden que el primer principio de Newton, o la primera ley de Newton, la ley de inercia, dice que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es nula, entonces el cuerpo se mueve con velocidad constante o está en reposo. Entonces, en este caso, esa es la respuesta, la letra B. ¿Ya? Uno podría pensar el vehículo que se mueve en círculos con rapidez constante. No es así. Porque si bien es cierto, mantiene rapidez constante, para que el cuerpo se mantenga en movimiento circular, requiere que haya una fuerza que esté cambiando la dirección de su movimiento permanentemente. Cuando hablamos de velocidad, no rapidez, cuando hablamos de velocidad constante, significa que el cuerpo se mueve siempre con la misma rapidez, es decir, con los mismos metros por segundo, y siempre en la misma dirección y sentido. Es decir, velocidad como vector no cambia. ¿Ya? En el caso de la letra D, cuando dice un bloque de madera que se desliza por el suelo hasta detenerse, si no deberíamos haber puesto hasta detenerse, ¿eh? Pero mientras cuando se desliza por el suelo, dice hasta detenerse, significa que va disminuyendo su velocidad. Su velocidad va disminuyendo es porque hay roce que está actuando sobre él y el cuerpo y la fuerza neta no es cero. ¿Ya? ¿Y para qué hablar de la letra E? Si se mueve aumentando la rapidez en forma uniforme es porque hay una aceleración uniforme, o sea, una fuerza neta que está actuando sobre él. Cambiamos de tema. Miren, hemos pasado de ondas, no, sonido. Continuamos a electricidad, corriente eléctrica. Después fuimos a movimiento y fuerza, fuerza y movimiento. Y ahora vemos calor. Esta pregunta es clásica, requiere cálculo, pero es muy simple y se puede hacer. Una masa de 300 gramos de agua, que está a 80 grados Celsius, se enfría hasta los 30 grados Celsius. Si el calor específico del agua es 1 caloría por grado Celsius, ¿cuánto calor disipa en este proceso? ¿Cómo podemos resolver esto? Ya, a ver. Aquí hay que recordar simplemente una relación matemática que dice que el calor es masa por el calor específico, masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura. La variación de temperatura puede ser positiva cuando el cuerpo aumenta su temperatura. Si aumenta su temperatura, delta T va a ser positivo, porque temperatura final menos la inicial va a ser positivo, y Q va a ser positivo. Eso significa que el cuerpo absorbe calor. Cuando un cuerpo se enfría, delta T es negativo, porque la temperatura final es menor que la inicial. Calculamos delta T, nos da negativo. Y al hacer el cálculo, Q, el calor,
da negativo. Cuando Q es negativo es porque el cuerpo disipa energía, disipa calor, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, 300 gramos de agua por el calor específico del agua, 1 caloría grado Celsius, por la variación de temperatura, 80 Celsius menos 30 Celsius. Bueno, 300 por 1, eso es 300. Ya, esto está abajo, ¿eh? Así que se simplifica con los Celsius. Y me queda simplemente calorías. Gramos se simplifica con esto. Entonces me queda 300 gramos por la variación de temperatura, que es 50, y esto en calorías será 15.000 calorías. Y esa era la respuesta. Ya, la última pregunta de calor. Al introducir un cubo de hielo a menos 6 grados Celsius en un vaso con agua a temperatura ambiente, ¿qué cambios se observa? Existe a veces los estudiantes tienden a relacionar cosas o a afirmar cosas casi como ley, ¿ya? Como por ejemplo, una vez veíamos un problema como este con un estudiante que decía, no, pues si el hielo está a 0 grados, ¿ya? En realidad, ojo, el agua se congela, el punto de congelamiento del agua son 0 grados Celsius. Pero eso no significa que el hielo, todo el hielo, siempre tenga que estar a 0 grados Celsius. Puede estar a menos, ¿ya? Ahora, lo que sí no existe, a no ser que haya condiciones especiales de presión, el hielo como tal no supera los 0 grados Celsius, eso sí, ¿ya? Ahora, recuerden, también aprovechamos de revisar eso. Los 0 grados Celsius es el punto triple del agua. ¿Qué significa eso? A los 0 grados Celsius pueden coexistir agua en estado sólido, en estado líquido y en forma de vapor. ¿Ya? Por eso es el punto triple del agua a los 0 grados Celsius. Ya, veamos. Puse un hielo a menos 6 grados Celsius en un vaso con agua. El vaso con agua está a 20 grados Celsius. ¿Qué cambio voy a observar? Digamos, al hacer eso. El sistema alcanza. ¿Se derrite el hielo? ¿Ya? ¿Se va a derretir? El agua le da calor. Ya. Ya. Esta pregunta es compleja, ¿eh? Mire, ¿por qué? O no debería haber hecho eso. Mira, lo primero que uno piensa aquí es que el hielo inmediatamente se comienza a derretir. ¿Ya? Uno piensa al tiro eso. Si bien es cierto, puede existir un poco de eso, así como en los bordes, en realidad esto no es tan así. ¿Por qué? Recuerden, el hielo, para poder fundirse, tiene que estar a 0 grados Celsius. ¿Ya? Así como el agua, para poder congelarse o solidificarse, tiene que estar a 0 grados Celsius. El hielo tiene que absorber calor primero. Por lo tanto, el hielo, si bien es cierto, el lapso puede ser muy corto, si yo dejo caer un cubo de hielo en el agua, el hielo primero, aunque sea la superficie del hielo, tiene que absorber calor. Hasta el hielo sólido absorbe calor hasta los 0 grados Celsius para poder comenzar a derretirse. ¿Ya? El hielo no comienza de inmediato a derretirse. Así que ojo con eso. ¿Ya?
Por eso es que existe, ¿se acuerdan que existía otra variable, además del calor específico, existe el calor latente, que es la cantidad de energía que se requiere por unidad de masa para que una sustancia cambie de estado. Así que, ojo con eso. Esa es la respuesta. Ahora, estimados estudiantes, miren, hay algo importante. Voy a parar esto. ¿Cuándo nos vemos de nuevo para recuperar? ¿El viernes? ¿Hay acuerdo? Si nadie se contradice, yo creo que sí. Mi ¿Sí? parte sí también. ¿Sí? Vale. Ok. Ya pues. El mismo horario. ¿Sí? Y por el mismo canal. Y por el mismo canal. Ya pues. Ya, entonces yo para avisar a los demás compañeros también y yo lamento que hayamos tomado la decisión así tan poquitos, pero si no están no podemos hacer mucho. ¿Ya? Eso. Y le avisamos a Carlos también. ¿Ya? Listo. Nos quedamos hasta aquí entonces. ¿Ya? Gracias, Ok. profe. A Gracias, profe, que ustedes. esté bien. A ustedes igual. Chao, Chao, chao. profe. Cuídese, Chao. chao. Sí, chao.